El relato de Clara. Tuve una amiga, Anita, es decir, éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Annie se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos había entre nosotras, en el fondo, más amabilidad que propiamente amistad. Por eso, sentí muy poco su ausencia cuando después de su casamiento ella fue a vivir al barrio elegante de Las Villas, lejos del mío. Durante mis vacaciones en el lago de Garda, Italia, en septiembre de 1937, recibí una carta de mi madre en la que me decía: Anita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer. Me impresioné mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. Estaría preparada para presentarse ante Dios. ¿En qué estado la habría encontrado su muerte súbita? Al día siguiente escuché misa, comulgué por la intención de Anita en la casa del pensionado de las hermanas donde estaba viviendo. Rezaba fervorosamente por su eterno descanso y por esta misma intención ofrecí la Santa Comunión. Durante todo el día percibí un cierto malestar que fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta. Me desperté de improviso, escuchando algo así como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. Nada, tampoco ruidos, tan solo las alas del lago de Garda golpeando monótonas contra el muro del jardín del pensionado. No había viento. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes de la puerta, un ruido de brisa o viento, parecido al que producía mi jefe de la oficina cuando de mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que lo molestaba. Reflexioné un instante si debía levantarme. No, todo no es más que sugestión, me dije. Mi fantasía está sobresaltada por la noticia de la muerte. Me di vuelta en la cama, recé algunos Padre Nuestros por las ánimas y me dormí de nuevo. Soñé entonces que me levantaba de mañana a las 6, yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto, me encontré con una cantidad de hojas de carta. Levantarlas, reconocer la letra de Anita y dar un grito fue cosa de un segundo. Temblando, la sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no pude rezar. Apenas respiraba. Nada mejor que huir de allí, salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por el tortuoso camino entre olivos, laureles y quintas de la villa, conocido camino gardesano. La mañana parecía radiante. En los días anteriores yo me detenía cada 100 pasos, maravillada por la vista que ofrecían el lago y la isla de Garda. El suavísimo azul del agua me refrescaba, como una niña que mira admirada a su abuelo. Así contemplaba extasiada al ceniciento Montebaldo, que se levanta en la orilla opuesta del lago hasta los 2200 metros de altura. Ese día no tenía ojos para todo eso. Después de caminar un cuarto de hora, me dejé caer maquinalmente sobre un banco ubicado entre 2 cipreses, donde la víspera había leído con placer La doncella Teresa. Por primera vez veía en los cipreses el símbolo de la muerte,
algo en lo que antes no había pensado. Tomé la carta, no tenía firma, sin la menor duda estaba escrita por Annie. No faltaba la gran S ni la T francesa a la que se había acostumbrado en la oficina para irritar al señor G. No era su estilo, por lo menos no era así como hablaba de costumbre. Lo habitual en ella era la conversación amable, la risa subrayada por los ojos azules y su graciosa nariz. Solo cuando discutíamos asuntos religiosos se volvía mordaz y caía en el tono rudo de la carta. Yo misma me siento envuelta por su excitada cadencia. Hela aquí la carta del más allá de Anita, palabra por palabra, tal como la leí en el sueño. Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí, a donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal, aun cuando pueda hacer algo bien, como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno. No lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos. Tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes cuando yo ingresé. Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí, principiante, me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad. Ridículo, tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie, pero ya que conociste mi juventud, es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia. Así como se reduce a cenizas un vestido sin dejar vestigios, pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me ha hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para atraer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión.
Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos se convierte en una llama incandescente. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies. Espiritualmente encadenados, los réprobos, contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes. Atormentados y llenos de odio, ¿entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros. Más que a nada odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios, porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos, y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente, te lo digo furiosa, que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminante como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, ésta no podrá sino odiarlo como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad, lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que termina su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca termina. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso, aún con nosotros. Digo contra mi voluntad porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que querría. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que querría vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho nuestra culpa y castigo. Nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos en este remoto lugar infernal. Eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a una hoguera. Te desagradé un día al contarte durante un paseo lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Sin escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión.
La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo, escupo sobre esto, todavía están vivos en el corazón del niño. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía mucho y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas. Decían que necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar durante el último año de su vida. Papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Conmigo, él siempre fue amable. Un día te conté un capricho del que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizaste de mí? Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos porque la forma de los tacos no era bastante moderna. En la noche en que papá murió víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez el espíritu que me atormentaba se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá. Su respiración regular revelaba un sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Yo no lo quería, papá, desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba absolutamente a nadie. Solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia. No era ese mi caso. Ciertamente, él no morirá, le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. Él no va a morir, repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Me representé en ese momento en la imaginación el modo como mi padre volvía muchas veces, medio ebrio, gritando, maltratando a mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia: bien, eso es lo que se merece, que muera. Después todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía la abrieron por la fuerza. Papá, semidesnudo, estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hacía tiempo que estaba enfermo. ¿Habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija, con la que el hombre fue bondadoso, la obtención de más tiempo y ocasión de convertirse? Marta y tú me hicieron ingresar en la asociación de jóvenes. Nunca
Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instrucciones de las dos directoras, las señoritas. Los juegos eran bastante divertidos. Como sabes, llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderante. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué a dejarme llevar algunas veces a confesar y comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí. Y para acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención. Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente yo rezaba muy poco, y ese poco siempre a disgusto, de mala voluntad. Sin duda tenías razón, los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración a aquella que es la Madre de Cristo, cuyo nombre no nos es lícito pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Furiosa continúo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más de tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra, y justamente de esto, que es facilísimo, Dios hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia, paulatinamente, Dios le da tanta luz y lo fortalece de tal modo que hasta el más empedernido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en un pantano hasta el cuello. Durante los últimos años de mi vida ya no rezaba más, privándome así de las gracias sin las que nadie se puede salvar. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida. En la tierra, el hombre puede pasar del estado de pecado al estado de gracia. De la gracia se puede caer al pecado. Muchas veces caí por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en un estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle las espaldas. Sin embargo, como si estuviera arrastrado por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de su voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. El hábito, bueno o malo, se convierte en una segunda naturaleza. Es esta lo que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o que leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran la falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente, tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a este punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes,
me habría sido muy difícil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada, pero frente a la conversión se levantaba una muralla. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste: tienes que hacer una buena confesión, Annie. Todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme entre sus garras. Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos, podrían haberme rescatado. Y aún esto, poco a poco. Si bien hay pocos posesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que se abandonan a su influencia, pero como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se anide en ellos. Yo también odio al demonio, sin embargo, me gusta porque trata de arruinarlos a todos ustedes. Él y sus secuaces, los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos. Son millones vagando por la tierra, innumerables como enjambres de moscas. Ustedes no los perciben. A los réprobos no nos incumbe tentar, eso les corresponde a los espíritus caídos. Cada vez que arrastran una nueva alma al fondo del infierno, aumentan aún más sus tormentos. Pero ¿de qué no es capaz el odio? Aunque andaba por caminos tortuosos, Dios me buscaba. Yo preparaba el camino para la gracia con actos de caridad natural que hacía muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces Dios me atraía a una iglesia. Allí sentía una cierta nostalgia. Cuando cuidaba a mi madre enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en la capilla del hospital, a donde me llevaste durante el descanso del mediodía. Quedé tan impresionada que estuve solo a un paso de mi conversión. Lloraba, pero enseguida llegaba el placer del mundo, derramándose como un torrente sobre la gracia. Las espinas ahogaron el trigo. Con la explicación de que la religión es sentimentalismo, como siempre se decía en la oficina, rechacé también esta gracia como todas las otras.